presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Rubén Rocha se esfumó, pero en Sinaloa sigue la pesadilla. No salgan, por favor. Cierren la puerta y no salgan. Los que están afuera, métanse, cierren la puerta. Una balacera interrumpió la celebración de una misa en Los Mochis. Fue anoche, cuando un grupo de personas despedía a un familiar en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, cuando el padre detuvo su oración por el estruendo de las detonaciones. Se replegó en una esquina con los músicos, el diácono y otros voluntarios. Los asistentes se levantaron de sus asientos, intrigados por lo que pasaba. El sacerdote les pidió no salir, tranquilizarse y ordenó cerrar las puertas para que se resguardaran. El enfrentamiento se dio tras la detención de 8 presuntos criminales. Desde el 28 de abril, las autoridades de Estados Unidos pidieron la captura y extradición de Rocha Moya por sus nexos con el cártel de Sinaloa. El gobierno federal decidió pasar por alto la petición formal para aprehenderlo. Rechazó que haya pruebas en su contra y decidió protegerlo. Para los Estados Unidos, sin embargo, el amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador es un entusiasta colaborador del cártel, junto con otros 9 servidores públicos de su gobierno. Rocha Moya le debe al cártel el financiamiento para la campaña que lo llevó al triunfo electoral. Le brindó protección para sus actividades criminales y hasta le entró al trasiego de drogas. Otro narcopolítico de Morena que huye es Adán Augusto López, el escapista. Otra vez, y como pasa desde hace meses, evadió a la prensa. Ese cuento de no doy declaraciones ya no le alcanza, pero debe muchas explicaciones. Su visa, Hernán Bermúdez, la barredora y los señalamientos por huachicol fiscal. Ni siquiera quiso hablar de que será el encargado de supervisar el desarrollo del proceso interno morenista en Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. No, que usted es colaborador de la justicia estadounidense. De eso tampoco quiere hablar. No es colaborador. Nada más confírmenos que va a Hidalgo, senador. Muchas gracias. ¿No va a Hidalgo, senador? Muchas gracias. No doy declaraciones. Bueno, pero si va a hacer trabajo político. No, Muchas gracias. ya mañana no. Ándale, nomás hoy. Azteca Noticias. La cantaleta que repite cada semana, yo no doy declaraciones, no explica lo de la visa, que ya no tiene, no explica sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, no explica sus nexos con la barredora, no explica la trama de huachicol fiscal, no explica un montón de cosas como muchos otros narcopolíticos no lo explican. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Senadora Lili Téis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muy buenas noches. Pues parece ya disco rayado, ¿no? Es lo de cada semana. Yo no doy declaraciones, huye cuando le pone un micrófono, cuando empiezan las preguntas difíciles, cuando los periodistas lo confrontan, lo encaran. Es Adán Augusto López y es el sello de la casa también, parece, Lili. También huye del pleno. Él casi no está en el pleno, porque cuando está yo no dejo ir una sesión en la que esté sin confrontarlo y recordarle a los mexicanos que es un narcosenador. Digo, hay varios, ¿no? Pero pues él es una cabeza visible, además de Insunza. Él no da explicaciones porque la explicación es perfectamente clara. Él representa a Sheinbaum. Él es el representante de la censora Sheinbaum en el Senado. A él lo quitaron del liderazgo de la bancada de los mafiosos, pero él sigue operando. Él sigue siendo el líder. Él es el representante de Sheinbaum. Esto lo tienen que tener muy claro los mexicanos. Esa impunidad con un narcosenador solo puede venir directamente de la presidenta. Así de plano. Pues sí, porque se mueven, se desplazan con una impunidad, se saben, y hasta ahora así lo han demostrado, intocables, nadie los molesta. Sí, son intocables porque yo creo que hemos atestiguado en este tiempo la sistematización de la desfachatez política, algo que pues quizá cuando todos éramos jóvenes, niños, no nos imaginábamos que podría ocurrir, pensábamos que íbamos en un camino hacia la democratización
pues cada vez más madura del país, cosa que se desfondó por completo cuando llegó Morena al poder. Y yo creo que aplaudo mucho lo que hace Lili, porque creo que sí necesitamos los mexicanos un recordatorio constante de qué está ocurriendo con estos políticos en nuestro país, sobre todo porque alguna proporción de la población, de la ciudadanía, puede quedar un poco anestesiada con este tipo de mensajes de desfachatez en la mañanera, en donde todo el tiempo se nos está recordando que pues prácticamente no hay investigaciones por este tipo de delitos, no hay pues carpetas, no hay, vaya, más bien todo esto se está guardando en un cajón. Y sabemos que la justicia se volvió completamente selectiva en nuestro país. Entonces creo que sí hay la necesidad de que los ciudadanos sepan que el recordatorio se tiene que dar tanto como sea permanente la desfachatez de los políticos por encubrir los delitos que están llevando a cabo. Los 600,000 millones de pesos del huachicol, toda esta trama de dinero robado que ahora sale, ¿no? El señor Bermúdez Requena dice, oye, soy... en su carta dice, soy inocente y tal. Una blanca palomita. Una blanca palomita. O sea, no es posible, ¿no? Que una tras otra de las declaraciones de estos personajes sean para limpiar su negro pasado. Y en el fondo, pues tenemos que hacer estos recordatorios para que el día que llegue la votación, el día que llegue el momento de la verdad en las urnas, los mexicanos sepan por quién están votando. Pero sí es curioso, cómo se victimizan y acusan campañas mediáticas y de desprestigio, quienes no tienen prestigio, pero es el caso de Bermúdez Requena, de Adán Augusto López, del propio Rocha Moya, de Insunza, del senador Enrique Insunza, Lucy. Son muchos los señalamientos y demasiadas las evidencias, las pruebas que los inculpan. De acuerdo, pero creo que sí es muy importante, ya más o menos lo ponían sobre la mesa, que como mexicanos no normalicemos esta situación, no normalicemos un régimen, un partido que exhiba esos niveles de cinismo, porque cuando la rendición de cuentas deja de ser una obligación, desaparece también el costo de no hacerlo. Y es ahí donde comienza el cinismo. Y entonces podemos ver a un senador salir a decir que él no tiene por qué dar declaraciones cuando se le olvida que es un servidor público y le debe rendir cuentas a los ciudadanos. O podemos ver un poder que ofrece explicaciones absurdas porque ya no le importa su credibilidad. O un gobierno que asegura hay libertad de expresión mientras ataca periodistas, un gobierno que se proclama defensor de las audiencias mientras oculta información, un gobierno que asegura no discrimina en medios de comunicación y acto seguido describir qué medios sí reciben recursos y cuáles no y por qué. Es ya ese sí un umbral que hemos cruzado que no podemos permitir que sigan avanzando cada vez más como sociedad. O sea, sí creo que hay un punto en donde tenemos que despertar y donde los recordatorios tienen que estar ahí, los señalamientos también, la prensa crítica, la oposición, etcétera, pero no olvidar que para que exista un político corrupto o cínico, tiene que haber una sociedad dispuesta a tolerarlo. Y que no hay que olvidar el poder que tenemos como mexicanos y como sociedad para detener esto. Tiene que despertar la sociedad, porque de pronto parece que está una parte de ella, Lili, adormecida, anestesiada, y ha normalizado, digamos, esta serie de corruptelas, de vicios, de nexos con el crimen organizado, como si fuera un asunto cotidiano, porque vemos a diario a estos grupos políticos, narcopartidos, estos narcopolíticos, haciendo y deshaciendo a placer y no pasa nada. Bueno, creo que hay que empezar a usar el lenguaje apropiado que los describe con exactitud. No debemos decirles políticos, son criminales, son narcopolíticos. Eso que a Morena los tienen ya tan nerviosos, les ha pegado mucho. Tan es así que la censora Sheinbaum quiere su ley censura para que nadie diga nada que la moleste, para que nadie evidencie la realidad de la corrupción sin precedentes que ha traído Narcomorena. Entonces, hay que empezar por las palabras. Estos tipejos narcopolíticos no merecen que se les trate con la menor consideración
de índole político, nada de cortesías. No podemos jugar a la diplomacia con la mafiocracia, no podemos hacer como que no pasa nada. En el Senado yo tengo muy claro que estoy tratando con criminales mal vestidos, iba a decir de cuello blanco, pero hasta el cuello lo tienen sucio. Son personas sucias las de Morena, hay que decirlo, así son. Bueno, por lo menos los políticos, los narcopolíticos que están en el Senado son personas sucias de mente, de espíritu y físicamente. Entonces, tenemos que insistir en recordarle a los mexicanos que sí le está pegando a Narcomorena, el que hablemos, el que la sociedad lo comente, aunque lo comenten en voz bajita, aunque lo comenten tras las paredes, aunque lo comenten a espaldas de los narcopolíticos, sí sirve. Sí le ha pegado a la popularidad de la presidenta, se desplomó la popularidad. Por eso viene la ley censura, ¿para qué? Para que no estemos hablando de la realidad, para que ya no presentemos la verdad. Pero, insisto, tenemos que confrontarlos. La palabra es lo último que nos queda. Hablar con la verdad es lo último que nos queda para rescatar a nuestro país del narcotráfico. Y por eso persiguen, ¿no? A quien busca la verdad, a quien exhibe la corrupción, a los corruptos, a quien llama las cosas por su nombre. Yo añadiría que hay que hacer evidente para la ciudadanía constantemente a través de los medios críticos, a través de los senadores, por ejemplo, la gente de oposición que está realmente haciendo un trabajo de exhibir a estos narcopolíticos, que el país está estancado. O sea, las consecuencias de este grupo en el poder, haciendo estas desfachateces con la política económica, con la política social, con el presupuesto público, eso tiene consecuencias funestas para nuestro país. El país está estancado. Cuando tú comparas México en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos de inversión, en diferentes ámbitos, los mexicanos están perdiendo oportunidades frente a lo que está ocurriendo con otras personas en otras partes del mundo, en donde hay inversiones en inteligencia artificial, en donde hay desarrollo de infraestructura, en donde hay negocios que están floreciendo, en donde hay estudiantes que están avanzando a nuevas carreras, a carreras profesionales cuando egresan de las universidades mucho más vigorosas y vigentes. En fin, la gente posiblemente no se está dando cuenta, tristemente, porque además el aparato del gobierno está aceitando con programas sociales a diestra y siniestra con objetivo electoral pues a mucha gente, ¿no? Entonces sí es un problema que creo que también tenemos que evidenciar y se va haciendo pues tal cual, se va exhibiendo conforme el mundo avanza y nos vamos quedando estancados y atrás como país. Y creo que ese es un factor que sí también tendríamos que acentuar de ahora en adelante para que, aunque no tengamos un escenario de crisis como los hemos tenido en el pasado con grandes devaluaciones y tal, sí tenemos un escenario de crisis de estancamiento permanente durante muchos años, y cuando nos comparamos contra otras naciones, pues México se está quedando totalmente y de desconfianza atrás. Y de falta de certeza. Totalmente. Y sí. En el terreno de la justicia, pues las reglas son muy endebles, ¿no? Te las cambian a cada rato. Sí, y sobre todo esta sensación, que no me dejarán mentir, existe desde hace tiempo en México, hace relativamente poco. Creo que todos lo podemos percibir, aunque quizás no le podemos todavía poner un nombre exacto. Esta sensación de que el país como que se nos está saliendo de las manos. Y mientras el país está de cabeza, efectivamente, el régimen está más ocupado buscando enemigos en las redacciones o en las redes sociales. Porque, por poner un ejemplo, tan solo en las últimas 24 horas en este país apareció un torso humano en Tabasco. En Michoacán atacaron con explosivos lanzados desde un dron. Un transportista fue asesinado mientras intentaba escapar de un asalto en Veracruz. Y en Jalisco, un comando entró y abrió fuego en una taquería. Tan solo en las últimas 24 horas. Mientras tanto, ¿de qué habla el poder? Bueno, hay que revisar lo que pasó hace algunas horas. La consejera jurídica de la presidencia presentando una lista de cuentas en redes sociales que promueven temas y cómo es que se convierten en tendencia, quiénes son los periodistas que atacan al gobierno, en qué están invirtiendo tiempo, energía y recursos, por cierto, nuestros recursos, claro, de nuestros impuestos, financiando un show mediático para atacar a los ciudadanos. Es en verdad tan grave ya la situación
que va mucho más allá de estas oportunidades perdidas o un crecimiento estancado. O sea, yo estoy hablando de un Estado que ha renunciado a su razón de ser, que es garantizar seguridad. ¿Y por qué ha renunciado a su razón de ser? Pues porque simplemente desdibujó la línea entre el Estado y la delincuencia. Y entonces... Y no hay jefe de Estado. Lo que hay es un jefe de pandilla, lo que hay es un jefe de un grupo político, lo que hay es jefe de una mafia, lo que hay es un sistema aceitado con dinero público para atacar a quienes critican, a quienes señalan, a quienes cuestionan, aceitar a los paleros, a los propagandistas, a quienes hacen favores al régimen. En esas estamos, Lili. De pronto parece que pues ya no hay salida, pero uno se asoma a las encuestas y en efecto Morena va a la baja, la aprobación de la presidenta está cayendo también los indicadores económicos van a la baja, pero parece que hay una lucecita ya al final del túnel y habría que tomar conciencia de la relevancia que vendrá en el proceso electoral del próximo año también. Entiendo el miedo de la población, entiendo el miedo que tienen casi todos los empresarios, casi, porque el Estado los persigue. Entiendo el miedo de muchas otras personas. Sheinbaum, la censora Sheinbaum ya tiene un preso político, ya tiene vilmente a Rufo en la cárcel. Entiendo el miedo porque a estos narcopolíticos pues los respaldan los criminales. Entonces ellos tratan de ayudarse y de creerse que valen algo, guardando ciertas formas, diciendo que son senadores, que tengan el cargo de senador o de diputado o de presidente que tiene Sheinbaum. No vale para nada porque son cargos a los que llegaron con dinero del crimen organizado. Son ilegítimos. Entonces, es momento de empezar a hacer conciencia de que Sheinbaum es una presidente ilegítima. Desde el momento en que entró dinero del crimen organizado a esa campaña, se pudrió este asunto. Ella no tiene ninguna autoridad ni legitimidad para ejercer ese cargo porque aceptó el narcopacto que la llevó al poder. Ese es el fondo de la ley censura. Ella tiene la piel muy delgadita, tiene muchos complejos, vive traumatizada por las críticas, está desesperada porque el país tiene una serie de crisis en todos los ámbitos, desde la agricultura hasta la educación, la salud, en el que me pongas enfrente. Entonces, ante esa desesperación de Sheinbaum, pues a lo que recurre es a intentar callar toda crítica. Y ¿qué tanta será su desesperación que prefiere estar ante el mundo como una censora, una pequeña dictadorzuela? ¿De qué tamaño será la gravedad que prefiere ella vilmente impulsar una ley censura contra todo aquel que la critique, que exhiba la verdad? Por eso hago un llamado a los mexicanos. Entiendo el miedo, pero hay que saber manejar el miedo. No podemos perder al país ante el narcopartido. No lo podemos permitir. No, y son tiempos de definición, no de tibieza. Son tiempos de tomar posición y de ir hacia adelante. Vimos lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? En los últimos años, y a ese respecto yo diría otro componente que ya estás mencionando, Lili, en relación con la posición de México en la escena internacional también se ha visto totalmente deteriorada. Yo creo que lo que Estados Unidos ha estado haciendo con las acusaciones directas a los políticos, ¿no? Como Rocha Moya, que pues ya veíamos en esta nota más de 100 días escondido prácticamente, pues es una señal directa de que una potencia global, que además es nuestro socio más relevante, nuestro socio más natural, el que todos los países del mundo quisieran tener como socio para poder venderle todo lo que le vendemos, pues tristemente nos tiene con un mega tache y con un ojo ahí público observándonos día con día de cómo estos narcopolíticos están haciendo de las suyas y bueno, pues evidentemente tratando de ejercer justicia en el ámbito de su, digamos, tema
doméstico en Estados Unidos, que es salvaguardar la salud de sus ciudadanos, el tema de las drogas, el fentanilo y todo eso. Entonces yo creo que allí sí tenemos una crisis que tristemente es una de las puertas importantes para que esto eventualmente también se corrija. No deberíamos los mexicanos tener nada más la esperanza de que sea Estados Unidos quien pueda equilibrar las cosas para devolverlas a una circunstancia normal en nuestro país. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa para poder corregirlo, pero estamos todavía, yo creo que en un camino largo al respecto. Y va a haber mucho que reconstruir porque desmantelaron y siguen desmantelando cualquier viso de contrapeso, tripularon las instituciones, desaparecieron los órganos autónomos, se extinguieron al Poder Judicial, que podría servir de alguna manera de garante ante los abusos del poder. Hoy forman parte un brazo del poder. Va a haber que reconstruir y mucho, Lucy. Claro, pero mira, yo creo que cual sea el costo de reconstruir, pues vale la pena. Vale la pena no permitir, ¿no?, que pues una minoría, un grupo que simplemente está viendo por sus intereses, pues estén dispuestos a sacrificar todo un país. Y yo creo que ahí sí también coincido con lo que dice Lili en cuanto a ese nivel de preocupación. Yo incluso lo llamaría pues un gobierno acorralado, que me parece pues es cuando es más peligroso un gobierno, ¿no?, que esté en una crisis de ese tamaño, y por eso es más importante que nunca que como ciudadanos pues estemos alertas, pendientes, informados, involucrados, politizados también. O sea, una cosa es la politiquería y la polarización y estas divisiones y el discurso de odio que quizás también han querido sembrar, pero otra cosa es una ciudadanía realmente involucrada y comprometida con su país, porque estamos hablando de nuestro futuro, el de nuestros hijos, etcétera. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad individual, creo yo, y es más importante que nunca pues no olvidar que pues mientras ellos están buscando adversarios en redes sociales, Estados Unidos los está buscando en las filas del gobierno. Pues sí, porque ahí están. Es la guarida. ¿Cómo le decimos a un partido que es guarida de narcos? Pues, narcopartido, ¿no? Claro, es aunque un no les guste, aunque les incomode. Lili, gracias, muchas gracias siempre. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.